Jehová Nisi, el Señor es mi bandera, no necesita un ejército numeroso para darnos la victoria en nuestras vidas. Dios no necesita a nadie para darle la victoria a sus hijos. Cuando Dios nos da la victoria, Él solo nos da la victoria. Por eso que si nos apoyamos en Él, Él nos dará la victoria en toda área con la cual estemos luchando. Vemos en el capítulo de Jueces, capítulo 7, vemos una historia de Gedeón. Dice en Jueces capítulo 7 versículo 1: muy temprano Gedeón y sus hombres armaron su campamento a orillas del río, el campamento de los madianitas. Los madianitas eran enemigos de Dios, enemigos del pueblo de Israel. Y Dios envió a Gedeón a pelear con ese pueblo que era enemigo de Israel. Pero vamos a observar cómo Dios le disminuyó el ejército para que Dios solo reciba la gloria, para que Jehová Nisi solo reciba la gloria y no el hombre. Si cuando tú recibes ayuda de los hombres dicen: yo te ayudé. Y Dios dice: tú lo ayudaste porque yo te suplí a ti para que tú lo ayudes. Tenemos nosotros que no se nos fue dado por Dios? Cuando nosotros ayudamos a alguien en la calle con un plato de comida, ¿quién le está dando ese plato de comida? ¿Nosotros? Pero ¿quién nos dio el dinero para comprarle el plato de comida a ese mendigo, ese necesitado en la calle? ¿Quién me suplió a mí cuando le doy un vaso de agua a alguien en la calle? ¿Yo? ¿O Dios me tuvo que suplir a mí primero para yo poder ayudar a los demás después? Entonces nunca podemos jactarnos. Escuchen bien, pueblo, ninguno de nosotros debe de jactarse diciendo: si no fuera por mí, si no fuera por aquí, si no fuera que yo. No, yo nada, yo no sirve en el reino de los cielos. El yo no sirve. Todo lo que nosotros tenemos es por pura misericordia de Dios. Nosotros estamos respirando y escuchando palabra ahora porque Dios no nos mató esta mañana, porque Dios no nos ha matado hoy cuando hemos pecado. Entonces todo se lo debemos a Él. Nuestra vida, nuestra familia, nuestras finanzas, todo se lo debemos a Él. El hombre no recibe gloria. Que el vocabulario de nosotros mientras que estamos aprendiendo la palabra de Dios sea: gracias porque por la misericordia de Dios yo tengo casa. Gracias porque por la misericordia de Dios yo tengo un carro para trabajar. Gracias, Señor, que por tu misericordia tú no me has pagado conforme a mi iniquidad. Gracias porque cuando yo peco diariamente tú no me matas como hiciste con Ananí y Zafira. Todos se lo debemos a Él. El vocabulario de cristiano ya no es yo. El vocabulario de cristiano es gracias a Dios. Digan conmigo: todo se lo debemos a Dios. Y esto no es para condenar a nadie. Esto es para que aprendamos a cambiar nuestro vocabulario. Porque todos, el pastor y tú, hemos pasado por tiempos donde yo era el que hacía todo. ¿Sí o no? Nosotros antes decíamos: yo tenía un buen trabajo, yo me compré un carro, yo tengo dinero, yo tengo tal cosa. Pero cuando nosotros entramos al reino de los cielos decimos: gracias, Señor, que ahora entiendo que es tu misericordia que me alcanzó y me has suplido según tus riquezas en gloria. No hay nada que nosotros no tengamos que no sea porque fue otorgado por la misericordia de Dios. Y todo lo que tenemos no es porque lo merecemos, es por pura misericordia de Dios. Y si Dios tiene que quitarte hasta el último peso para salvar tu alma, te va a sacar hasta el último centavo. Si Dios te tiene que poner en una cama con cáncer en todo tu cuerpo para que en tu cama tú digas: Señor, perdóname y me vuelvo a ti, Dios te va a poner a ti y va a poner al pastor en una cama, porque Él va a salvar nuestra alma.
Porque la Biblia dice que a Jesucristo no se le pierde ninguno de sus hijos. ¿No es mejor caminar en obediencia delante de Dios? Muy temprano, cuando Gedeón salió a pelear en la guerra, dice que Jehová le dijo a Gedeón, Jueces capítulo 7, versículo 2, Jehová le dijo a Gedeón, te voy a ayudar a derrotar a los madianitas. ¿De dónde viene nuestra ayuda? Digan, de Jehová Nisi. Y Jehová le dijo a Gedeón, te voy a ayudar a derrotar a los madianitas. Y mire lo que Jehová le dijo, pero tienes muchos hombres en tu ejército. Aleluya. Yo te voy a ayudar a ganar la guerra, Gedeón, pero tú tienes muchos hombres en tu ejército, Gedeón. Y no quiero que los israelitas, no quiero que mi pueblo me olvide y crean que ellos solos se han salvado. Entonces Jehová dijo, te voy a ayudar en una guerra. Vas a pelear y derrotar a los madianitas. Los vas a derrotar. Pero Gedeón, tú tienes muchos en tu ejército. Y si yo dejo todas esas personas en tu ejército, si yo te dejo todos esos hombres, cuando los israelitas ganen la guerra, van a decir, yo gané la guerra. ¿Y quién recibe la gloria? Digan conmigo, el hombre. Por eso que Dios reduce la fuerza del ser humano. Saca nuestra autosuficiencia. Saca nuestra arrogancia. Saca el yo puedo. Y nos dice, aprende a depender de mí. Porque si nosotros estamos fuertes en nuestras propias fuerzas, cuando nosotros tenemos dinero, no necesitamos a Dios, porque dependemos de las finanzas. Y Dios dice, voy a sacarte las finanzas para que yo reciba la gloria de que yo fui el que te la di. ¿Quién dice aleluya, gloria a Dios? ¿Están entendiendo el concepto? ¿Están entendiendo lo que Dios nos está enseñando? Y Dios le dijo a Gedeón, te voy a ayudar a derrotar a los madianitas, pero tiene muchos hombres en tu ejército. Y no quiero que los israelitas me olviden y crean que ellos solos se han salvado. En otras palabras, yo quiero la gloria para mí. Cuando yo te te ayude a ganar esa guerra, Gedeón. Porque si tú la ganas con muchos hombres, el pueblo mío va a decir, nosotros ganamos la guerra porque teníamos muchísimos hombres. Pero la gloria a Dios se la lleva cuando nos da la victoria con poquitos hombres. Jehová se lleva la gloria cuando nos da a nosotros la victoria cuando estamos débiles. Jehová se lleva la gloria cuando no tienes un plato de comida que poner en la mesa y Dios envía al vecino que te traiga comida para 2 o 3 meses. Jehová recibe la gloria. Pero mientras que tú tengas y tú te consideres que tú te autodependes de ti mismo, Jehová no recibe la gloria sino tú. Por eso que toda la gloria es de Dios. Digan conmigo, toda la gloria es de Dios. Entonces, dice otra versión, y Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí, diciendo, mi mano me ha salvado. Mira todo el ejército, mira mis fuerzas, mira las ametralladoras, mira cuántos caballos, mira cuántos tanques de guerra, mira cuántos aviones. Y Jehová dice, no, yo te voy a quitar todo eso. Fíjate que no te voy a dar espada, no te voy a dar espada, no te voy a dar caballo, no te voy a dar gente numerosa. Ustedes van a ver el armamento que Jehová le dio a Gedeón para que gane esta guerra. Dice, y Jehová le dijo a Gedeón, todavía, dice,
Dice, así que llama a tus hombres y dile. Porque él dice, tienes muchos hombres, y si tú ganas la guerra así, van a decir que ganaron por sus propias fuerzas. Te voy a reducir el ejército. Así que llama a tus hombres y diles. Jehová le dice, Gedeón, llama a tus hombres, llama a todo el ejército ese, y diles, el que tenga miedo puede irse de aquí. Digan conmigo, el que tenga miedo puede irse de aquí. Eso fue lo que Jehová le dijo a Gedeón. Nosotros somos soldados en el reino de los cielos, ¿sí o no? Esto aplica a nosotros, ¿sí o no? Jehová quiere cobardes en el reino de los cielos. ¿Para dónde van los cobardes? Para el mismo infierno. Nosotros no somos los que retrocedemos para perdición. Nosotros somos los que progresamos para la salvación. Porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Dice, así que llama a tus hombres y dile, Gedeón, el que tenga miedo puede irse de aquí y regresar a su casa. Aleluya. ¿Quién dice aleluya? Gloria a Dios. Pero de aquí no hay nadie que va a regresar a su casa, porque yo creo que aquí todos son valientes. Y todos aquí están conociendo pura palabra de Dios. Aquí no se juega con la palabra de Dios. Aquí no se acomoda la palabra de Dios para nadie. Porque la palabra de Dios nos salva y nos hace libres. Pero la mentira nos condena y nos esclaviza. Entonces dice, llama a tus hombres, el que tenga miedo que regrese a su casa. Dice que se fueron. Se fueron 22,000 hombres, pero todavía quedaron 10,000. ¿Cuántos se fueron a la casa? ¿Cogieron miedo? 22,000 hombres, 22,000 soldados regresaron a su casa porque tenían miedo. ¿Y cuántos quedaron? Digan conmigo, 10,000. Aleluya. ¿Quién dice aleluya? Gloria a Dios. Sí, qué lindo es que Jehová inicie nuestra victoria. Nosotros no peleamos las batallas, es Dios que pelea por nosotros. Por eso yo duermo como un niño chiquito. Yo no tengo fuerzas para estar predicando la palabra. Si Dios no me da la sabiduría, no me da el rema del cielo, no me da la gracia y no tiene misericordia de mí, yo no supiera nada. Y Jehová le dijo a Gedeón, mira, se fueron 22,000 cobardes para su casa y te quedaron 10,000. Y Jehová le dijo en el versículo 4, y Jehová le dijo a Gedeón, Gedeón, todavía son muchos hombres. Aleluya. Gedeón, se fueron 22,000, quedaron 10,000 soldados, pero todavía tiene muchos hombres. ¿Y de qué se preocupaba Dios? Que si les daba la guerra con 10,000 hombres, iban a decir 10,000 soldados, por eso ganamos la guerra. Pero Jehová dice, no, Gedeón, no. Tienes muchos hombres. Yo quiero la gloria para mí. Y Jehová le dijo a Gedeón, son muchos hombres, llévalos a tomar agua. ¿A quiénes? A los 10,000. Llévalos a tomar agua y allí les haré una prueba. Dios prueba a su pueblo bien, a ver quién se mantiene firme y quién se va. Digan conmigo, sí. Estamos en los últimos tiempos, estamos donde Dios está levantando una juventud poderosa. Dios está levantando un pueblo en santidad. Dios está levantando un pueblo que le va a decir que no a la carne, al diablo y al mundo. Y Jehová le dijo a Gedeón, todavía son muchos hombres, llévalos a tomar agua, Gedeón, y allí les haré una prueba. Voy a probar de estos 10,000. Y dice, si yo digo, este hombre irá contigo, entonces ese hombre irá. Pero si digo, este hombre no irá contigo, Gedeón, entonces ese hombre no irá. Entonces Dios le dice al pastor, ve pastor, tú tienes 30,000 personas, pero solo de esas 30,000 personas que tú tienes en la iglesia, solo 10 van a irse conmigo, los demás se van a perder. Porque dicen con sus labios, Jesucristo, si Dios quiere, yo amo a Dios, pero
pero no van a ninguna iglesia. Le dan rienda suelta al mundo, al pecado y sirven al diablo. Y Dios dice: mira, Gedeón, mira, pastor, yo te voy a mostrar a ti cuáles son de verdad, quiénes son los míos, quiénes son los que yo voy a levantar en esta última generación para que me den gloria, para que yo me pueda glorificar a través de ellos. Mira, pastor, mira, Gedeón, no son multitudes. Yo no vengo por multitudes, pastor. Yo no vengo por multitudes, Gedeón. Voy a seguir probando los hombres a ver quiénes sirven y quiénes no. Ya 22,000 cobardes se fueron para su casa porque tenían miedo. ¿Cuántos cobardes se van de las iglesias todos los días en el mundo entero? Muchos. Ay, no puedo porque la carne me vence. Ay, no puedo porque amo este mundo. Ay, no puedo porque amo los deleites. Y Dios dice: deja que se vaya para su casa. Dios viene por un puñadito de personas. ¿Cómo es el camino al cielo? Digan conmigo: angosto. Y Jesucristo dijo: y son muy pocos los que lo encuentran, Gedeón. Son muy pocos los que ganarán la guerra en estos últimos días, Gedeón. Iglesias llenas de multitudes donde el 99% va en camino amplio hacia el mismo lago de fuego. Yo quiero 5 que se vayan para el cielo, que no 1000 que no les interese la palabra de Dios, porque esto no es un negocio. Y Jehová le dijo a Gedeón: todavía son muchos hombres, ¿no? Llévalos a tomar agua, allí le voy a hacer una prueba. Si yo digo: este hombre irá contigo, entonces ese hombre irá. Pero si yo te digo: este hombre no irá contigo, entonces ese hombre no irá. Dice el versículo 5: entonces Gedeón llevó a sus hombres a tomar agua. ¿A cuántos hombres llevó a tomar agua? ¿Cuántos le quedaron de 22,000? 10,000. Entonces Gedeón llevó a sus hombres a tomar agua. Allí Jehová dijo: separa a tus hombres en 2 grupos así. Arma un grupo con los que beban el agua en sus manos, lameando como un perro. Y arma al otro grupo con los que se arrodillen para beber. Un grupo va a lamear el agua como un perro. Otros se van a arrodillar a beber agua. Fíjense bien. Versículo 7. Entonces Jehová le dijo a Gedeón: solo 300 hombres bebieron el agua con las manos. ¿Cuántos hombres bebieron el agua con las manos? Y todos los demás se arrodillaron para beber el agua. Dice el versículo 7. Entonces Jehová le dijo a Gedeón: con los 300 hombres que bebieron con las manos es suficiente para salvarte. Es suficiente para que ganes la guerra. Es suficiente para que tú derrotes a un ejército de 135,000 soldados. ¿Quién dice aleluya, gloria a Dios? Aleluya. Entonces Jehová le dijo a Gedeón: esos 300 que bebieron el agua con las manos son los hombres que tú vas para ganar esta guerra, porque yo te voy a ayudar a ganarla. Vas a pelear en contra de un ejército de 135,000 hombres, pero con estos 300 yo te voy a equipar para que ganes la guerra. Haré que derrotes a los madianitas. Todos los demás pueden irse a su casa. Entonces habían 22,000 que se fueron de cobarde, de abandonar el reino de los cielos por cobardía. Se quedó con 10,000 y Dios le dijo, Jehová le dijo: no, todavía son muchos hombres. Dijo: vas a coger esos 300 y yo voy a hacer, dijo, haré que derrotes a los medianitas. Nuevamente,
¿quién es el que hace que nosotros derrotemos a nuestros enemigos? Dios. Dios es el que pelea por nosotros. Dios es el que da la bandera triunfante a su pueblo. No es nuestra propia fuerza, no es nuestra propia autosuficiencia. Es depender de Jehová Nisi. Entonces Jehová le dijo: te voy a mandar con esos 300 hombres y yo haré. Jehová dijo: yo haré, no Gedeón, yo haré que derrote a los medianitas, que son 135,000 hombres. Dice el versículo 8: Gedeón envió a los otros hombres a su casa, los cobardes, para su casa, y se quedó solo con 300 hombres, además del armamento y las trompetas de los que se fueron. Los madianitas estaban acampando en el valle más abajo del campamento de Gedeón. Observen cuáles fueron los equipos, cuáles fueron las armas de guerra que Jehová Nisi le dio a Gedeón. Observen bien las armas de guerra. Esa noche Jehová le dijo a Gedeón: levántate, haré que derrotes el ejército de los madianitas, baja allá y atácalos. ¿Cuántos hombres tenía Gedeón? ¿Cuántos hombres iban a derrotar? 135,000. Cualquiera dice: pero ¿cómo Dios puede hacer esto? Ay, esto se pone mejor, porque la gloria es de Dios. Esta noche Jehová le dijo a Gedeón: Gedeón, levántate, que yo haré que derrotes el ejército de los medianitas, baja allá y atácalos, con 300 hombres en contra de 135,000 hombres. Versículo 12. Los madianitas, los amalecitas y los del oriente estaban acampando en ese valle. Eran tantos hombres que parecían una plaga de langostas, y parecía que había tantos camellos como los granos de arena en la playa. Imagínate, un ejército de 135,000 hombres que iban a ser derrotados por la mano de Jehová Nisi a través de Gedeón con 300 soldados. Versículo 15. Después de escuchar el sueño y su significado, Gedeón adoró a Dios. Luego regresó al campamento de Israel y dijo: levántense todos, el Señor nos ayudará a derrotar a los madianitas. ¿Quién es el que ayuda al pueblo a derrotar a los enemigos? No es nuestras propias fuerzas. Lo único que tenemos que hacer nosotros es orar, ayunar, clamar por los que se levanten en contra de nosotros. ¿Y quién es el que nos da la victoria? Jehová Nisi. Ahora, nosotros no podemos desearle ni maldecir a nadie. Nosotros, aunque sean enemigos de nosotros, nuestros propios familiares, nosotros lloramos por ellos, clamamos por ellos, le pedimos a Dios que algún día los alcance y los traiga con brazos de misericordia para que se salven sus almas. Después de escuchar el sueño, había una persona que tuvo un sueño que Dios le mostró que Gedeón iba a derrotar a los madianitas. Por eso que dice: después de que Gedeón escuchó el sueño y su significado, Gedeón adoró a Dios. Luego regresó al campamento de Israel y dijo: levántense todos, Jehová nos ayudará a derrotar a los madianitas. Entonces, ¿qué hizo Gedeón cuando escuchó que Jehová le iba a dar la victoria, que le iba a dar la bandera? ¿Qué hizo Gedeón? Digan conmigo: adoró a Jehová. ¿Cómo nosotros podemos ganar las victorias? Digan conmigo: adorando a Jehová. La alabanza
alabanza destruye al enemigo. Si el diablo siempre va a oponerse a que alabemos a Jehová, porque ¿para qué fuimos creados? ¿Y qué es lo que quiere el enemigo de nuestra alma? Callarnos, que no alabemos a Jehová. Por eso no es por gusto cuando yo le pido, vamos a cantar una canción y vamos a decirle con nuestros labios: Jesucristo es Rey. Jesucristo es Rey. El diablo odia eso, porque el diablo fue creado, Lucifer fue creado para alabanza del Todopoderoso, pero él quiso la adoración para él. Por eso que ahora él se opone al pueblo, él es enemigo del pueblo de Dios, porque no quiere que nosotros abramos nuestros labios para adorar a aquel que nos sacó de las tinieblas a la luz admirable. ¿Quién dice aleluya, gloria a Dios? Gloria a Dios. Gedeón dividió a los 300 hombres en 3 grupos. Dijo: levántense, levántense, que ya Jehová me dijo que vayamos a atacar, que vamos a ganar la guerra. Versículo 16. Gedeón dividió a los 300 hombres en 3 grupos. A cada hombre le dio como armamento para defenderse una trompeta. Aleluya. ¿Qué dice aleluya, gloria a Dios? Gedeón dividió a los 300 hombres en 3 grupos. A cada hombre le dio una trompeta, una vasija de barro con una antorcha adentro. Esta gente ganaron la guerra haciendo ruido. Aleluya. Aleluya. Cuando se levantan los enemigos en contra de nosotros, nosotros hacemos bulla. Jesucristo es Rey. Y el diablo se esconde, los enemigos de nosotros se esconden. Porque el problema no es contra nosotros. El problema que tienen los enemigos de Dios no es con el ser humano, no es con nosotros, es con el que nosotros adoramos, es con aquel que nosotros servimos, es por aquel con el cual nosotros vivimos apasionados, porque odian a Dios. Si la gente nos ama a nosotros, si fuéramos perversos como ellos, si fuéramos mentirosos como los enemigos de Dios, ellos nos amaran, pero ellos odian al que nosotros servimos, no a nosotros. La Biblia dice que el impío ama a los suyos, pero el justo, la iglesia de Cristo, también ama a los suyos. Por eso que no puede haber comunión entre la luz y las tinieblas, porque se aborrecen. Cuando hay oscuridad y tú prendes la luz, ¿qué sucede con la oscuridad? Huye la oscuridad, porque donde resplandece Cristo sale toda maldad de nuestras vidas. Saca todo odio de nuestros corazones, nos limpia, nos purifica. Pero ¿por qué algunos se esconden de la luz? Porque están haciendo cosas que desagradan a Dios. Porque el que hace lo malo aborrece la luz. Entonces Gedeón dijo a los 300 hombres: vamos a la guerra. Los dividió en 3 grupos y dijo: vamos para la guerra. A cada hombre le dio, ¿qué? Digan conmigo: una trompeta, una vasija de barro con una antorcha adentro. Ese es el armamento. No habían espadas, no habían aviones, no habían ametralladoras. Dios no necesita armamento para derrotar a nuestros enemigos. Dios los confunde. Pero ¿cómo es que yo hablo mal del pastor? ¿Cómo es que yo hablo mal de mi hermano y todo le sale bien? Porque el pastor
pastor hace ruido alabando a Dios. Porque los hijos de Dios hacen ruido alabando a Dios. Y los enemigos no resisten la alabanza a Dios. Por eso que el justo florece como la palmera. Por eso que el que teme a Dios, Dios lo va levantando, lo va llevando de gloria en gloria. Por eso que los hijos de Dios que temen a Dios, Dios les saca el dinero al impío y se lo da al justo. Entonces Gedeón dice: cojan la trompeta, cojan la vasija de barro y la antorcha, y vamos a matar a 135,000 soldados. Pero fíjate que ellos no mataron a nadie. Esto se pone mejor. Dice el versículo 17: Gedeón le dijo a sus hombres: cuando lleguen al campamento enemigo, cuando lleguen a qué campamento, fíjense en mí y hagan lo que yo hago. ¿Quién es el pastor ahí? Gedeón. Hagan lo que yo hago. Versículo 18: todos rodeen el campamento. El grupo que va conmigo y yo tocaremos las trompetas. No dijo: saca la ametralladora, saca la espada, no, saca el machete. No. El grupo que va conmigo y yo tocaremos las trompetas. Después ustedes toquen también sus trompetas y griten. ¿Qué tenían que hacer para ganarle a los enemigos? Tocar la trompeta y gritar. Y griten por Jehová y por Gedeón. Por Jehová y por Gedeón. ¿Qué tenía que gritar al pueblo? Por Jehová y por Gedeón. Con la trompeta, otros gritando por Jehová y por Gedeón. Y con las antorchas de fuego. Versículo 19. Gedeón y los 100 hombres que estaban con él. Acuérdate que él dividió en 3 grupos. 300 en 3 grupos. Son 100, 100 y 100. Dice: Gedeón y los 100 hombres que estaban con él llegaron al borde del campamento enemigo. En el territorio del enemigo. A veces Dios nos va a mandar al territorio del enemigo. Dice: llegaron a medianoche, justo cuando estaban cambiando la guardia. Para proteger 135,000 soldados cambiando la guardia para protegerse. Ellos no sabían que Jehová le iba a dar la victoria a 300 hombres con trompetas, vasija de barro y una antorcha de fuego. Gedeón y los 100 hombres que estaban con él llegaron al borde del campamento enemigo. Llegaron a medianoche, justo cuando estaban cambiando la guardia. Gedeón y sus hombres tocaron sus trompetas y rompieron las vasijas de barro, haciendo bulla. Dice el versículo 20: entonces los 3 grupos tocaron sus trompetas y rompieron las vasijas de barro. En la mano izquierda tenían las antorchas y en la mano derecha tenían trompetas. Todos gritaban, digan conmigo, todos gritaban: una espada por Jehová y por Gedeón. Digan conmigo, todos gritaban: una espada por Jehová y por Gedeón. ¿Alguno de ellos tenía espada? ¿Qué estaban haciendo? Digan bulla. Y tocando la trompeta. Y rompiendo vasijas. Y gritando. Versículo 21. Cada uno de los hombres de Gedeón se quedó en su puesto rodeando el campamento enemigo. Los hombres del ejército madianita gritaban y corrían. ¿Qué hicieron los 135,000 enemigos de Gedeón, del pueblo de Dios? Digan conmigo, los hombres del ejército madianita, digan conmigo, los hombres del ejército madianita gritaban y corrían. Gritaban y corrían. Porque Gedeón solo se quedó con los valientes.
22,000 se fueron por cobardes. Se quedó con 10,000. Y Jehová dijo, todavía son muchos. Y cogió 300 hombres nada más para darle la victoria sobre 135,000 hombres. El pastor necesita un ejército de 1,000, 2,000 personas en la iglesia para servir a Dios. Digan conmigo, no. Tú necesitas un pastor que esté contigo al lado tuyo todos los días para que Dios te dé la victoria. Digan conmigo, no. Porque Jehová está con cada uno de nosotros, cada instante de nuestras vidas, como poderoso gigante. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice el versículo 22, cuando los 300 hombres de Gedeón tocaron sus trompetas, ¡ay, santo! Jehová hizo que los madianitas se mataran unos a otros con sus espadas. El ejército enemigo huyó. ¿Por qué? Porque obedecieron a Jehová Nisi. Gedeón no dijo, yo quiero multitud, ¿cómo vamos a ganar la guerra? Gedeón obedeció a Jehová Nisi y utilizó nada más a 300 hombres. Y le dijo a los demás, yo no los necesito a ustedes para servir a Dios. ¿Tú sabes cuántas personas yo quiero en esta iglesia que sirvan a Dios en los viajes misioneros? Cada uno de ustedes. Y Dios quiere usar a cada uno del pueblo de Él para servirle. Pero todavía en la iglesia hay muchos cobardes. Aman más al mundo que a Dios. Aman más su pecado carnal que Dios. Aman los caminos torcidos. Aman las injusticias y aman la mentira. Y Dios dice, yo primero te limpio y después te uso. Digan conmigo, Dios primero me limpia y después me usa. Dejemos que Dios nos limpie para que nos use. ¿Por qué solo algunas personas van a los viajes misioneros y sirven a Dios? Porque esos son los que no le tienen miedo al COVID. El ejército de Dios no le tiene miedo a las enfermedades. Pablo no le tuvo miedo a sus enemigos. Predicó a Cristo y a Cristo crucificado hasta que le cortaron la cabeza. Predicó a Cristo y a Cristo crucificado a los enemigos de Él y a los enemigos de Dios hasta que lo crucificaron boca abajo. A Juan el Bautista le cortaron la cabeza por decirle el pecado al rey. Esa mujer que tienes no te pertenece, no es tuya, deja tu adulterio, y le cortaron la cabeza. A Juan lo quemaron, a Juan lo cocinaron en un tanque de aceite por predicar el amor de Cristo. A Jesucristo lo crucificaron, que nunca le hizo nada malo a nadie. Pero Jesucristo le decía al diablo, diablo, le decía lo bueno, bueno, le decía lo dulce que era dulce. Le decían, ustedes van a morir en sus pecados si no se vuelven a mí. Jesucristo nunca le pasó la mano su palabra. Jesucristo vino y predicó como profeta de su Padre la palabra no adulterada, le gustara a quien le gustara. A Jesucristo sus propios hermanos lo botaron de la ciudad. Vete de aquí, no nos prediques mala palabra. Los mismos hermanos de Jesucristo. Jesucristo dijo que los enemigos del hombre iban a ser los de tu propia casa. Sí, tu esposa puede ser tu enemigo, tu esposo puede ser tu enemigo, tu hermano puede ser tu enemigo, tu papá puede ser tu enemigo, tu madre puede ser tu enemigo. Por eso que Jesucristo dijo, ¿dónde está mi madre? Allá afuera, ¿por qué no está escuchando palabra? Los hermanos míos, Jesucristo dijo, son estos los que escuchan la palabra de Dios y la obedecen. Palabra de Dios y escrito está. Ay, cuántas veces Dios, el Señor me ha dicho, pastor, el enemigo de tu alma está furioso. Está furioso contigo, está esperando que tú caigas. Porque hoy en día son muy pocos los predicadores que están
predicando la palabra de Dios, porque quieren llenar iglesias. Yo prefiero predicarle a 2 en Facebook Live que quieren escuchar palabra de Dios, que no a 30 que no les interesa la palabra de Dios. Esto para mí no es un negocio. Yo los amo a cada uno de ustedes. Amo a los que están en las redes sociales. Ministramos a gente de las naciones. Pero yo no gasto mi tiempo predicando la palabra de Dios a perros que no quieren saber de Dios y a los puercos que tú les das la pura palabra de Dios y la pisotean. Jesucristo dijo: no le tire la perla a los cerdos, no le dé lo santo a los perros, porque la van a blasfemar, la van a despreciar. La palabra de Dios es pura, es santa, salva almas. Aunque está para todo el mundo, pero no todo el mundo le interesa la palabra de Dios, porque los confronta, saca la maldad del ser humano y no quieren ser confrontados, porque la palabra de Dios es como un espejo. Entonces vemos que Gedeón ganó la guerra rompiendo vasijas de barro, haciendo ruido, y 135,000 salieron huyendo. Y ellos mismos, dice que empezaron a matarse unos a otros. ¿Cuántos mató Gedeón? Los 300 hombres que habían con Gedeón, ¿cuántos mataron? Ninguno. ¿Por qué? Porque aquí dice: cuando los 300 hombres de Gedeón tocaron sus trompetas, Jehová hizo. ¿Quién hizo? Jehová. Digan conmigo: Jehová hizo. Jehová hizo. Jehová hizo que los madianitas se mataran. Se mataran. Ay, pero Dios es amor. Ahí no dice que el diablo hizo. Aquí dice: Jehová hizo. Jehová hizo que se mataran unos a otros con sus espadas. El ejército enemigo huyó. Ese es Jehová Nissi. ¿Quién dice aleluya, gloria a Dios? Salmo 147, versículo 10 al 12 dice: no se deleita en la fuerza del caballo. Jehová no se deleita en la fuerza del caballo, ni se complace en la agilidad del hombre, en la autosuficiencia del hombre, en la arrogancia del hombre, en la autosuficiencia. Yo lo puedo. No. Dice el versículo 11: Jehová se complace en los que le temen. Digan conmigo: Jehová se complace en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. No en su propia justicia. Todos los días yo procuro esperar en la misericordia de Dios, porque el hombre no tiene misericordia. Digan conmigo: el hombre no tiene misericordia, pero Jehová Nissi sí es misericordioso. Él no nos paga conforme a nuestras iniquidades, porque Él es misericordioso. Dice el versículo 12, dice, el salmista continúa después que dice: no se deleita Jehová en la fuerza del caballo, ni se complace en la agilidad del hombre. Se complace Jehová en los que le temen, en los que esperan en su misericordia. Y termina el salmista en el versículo 12 y dice: alaba a Jehová, Jerusalén. Alaba a tu Dios, oh Sión. Nosotros somos el pueblo de Sión, el pueblo de Dios conocido como el pueblo de Sión. Digan conmigo: alaba a Jehová, alaba Jerusalén. Alaba a tu Dios, oh Sión. Y finalmente, Romanos 8:31. ¿Qué podemos nosotros decir de todo esto que hemos escuchado sobre Jehová Nissi? Romanos 8:31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ponte de pie y di bien alto conmigo: ¿qué pues diremos a esto? 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 ¿Qué pues diremos? Si Dios es por nosotros, si Dios es por nosotros, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? ¿Quién contra Jehová Nissi? Nada ni nadie. Digan conmigo:
conmigo, yo soy victorioso en Cristo Jesús. Toda la gloria es de Él.